Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Epistemología de la economía. Este trabajo fue realizado por Arcentales Mero y Jocelyn Monserrate, Castro López Jelly Nicole, Espinosa Lucas Eileen Carolina, Gendebaque Keilin Jocelyn y Jaime Salvatierra Wagner Marcelo, estudiantes del segundo semestre paralelo B de la carrera de economía, guiados por nuestro docente Miguel Tomalán. Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo les hablaremos sobre dos grandes economistas de la historia, como lo son Karl Menger y León Walras. Antes de comenzar con nuestra exposición, les daré una breve introducción de los temas a tratar. En primer lugar, hablaremos sobre Karl Menger, quien fue un economista de origen austriaco, considerado como líder de una revolución teórica y fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Seguido de esto, se hablará de la teoría de valor de Menger, la cual fue una de sus mayores contribuciones económicas, que desarrolló tras cuestionar críticamente la explicación de los precios. No obstante, él también expuso por primera vez la teoría de la imputación, que sostiene que los precios de los factores están determinados por los precios de producción. Por otro lado, tenemos al economista León Walras, quien defendía un tipo de teoría económica bastante abstracta y a menudo era considerado el fundador de la economía matemática. Y por último, hablaremos sobre el pasado como un prólogo a avances en la econometría, introducida en 1926, y se ha movido entre los campos de las teorías económicas, donde se califica a la economía como la más cuantitativa. A continuación, mi compañera les ampliará más el tema sobre el economista Karl Menger. A continuación, hablaremos sobre Karl Menger. Karl Menger, doctor en Derecho, pero fue mucho más conocido como economista, de origen austriaco y considerado como el líder de una revolución teórica y fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Nació el 23 de febrero de 1840 en Polonia y murió el 26 de febrero de 1921 a los 81 años en Viena, Primera República de Austria. Estudió en universidades de Viena y Praga y recibió su doctorado en la Universidad de Cracovia. Como profesor de la Universidad de Viena, Menger publicó su tratado Gabor-Brecha, Principles y Economics. Este libro apareció en 1871, el mismo año en el que se publicó la principal obra de Huygens. Karl Menger estableció la Escuela de Austria y desarrolló la teoría de la marginalidad, el concepto de utilidad marginal y el concepto de costo de oportunidades. En su contemporáneo británico Marshall, además de sus impactos sobre la teoría monetaria y el uso de dinero, grandes aportaciones al pensamiento económico fue lo que nos brindó Karl Menger. Dos de sus grandes contribuciones, de las cuales vamos a hablar más adelante, son la teoría de valor y la teoría de la imputación. La teoría de valor. Una de las mayores contribuciones de la teoría económica por Karl Menger fue la teoría del valor, teoría que se desarrolló tras cuestionar críticamente la explicación de los precios a través de los costos de producción que propusieron economistas clásicos, y estamos hablando principalmente de que son Smith y Ricardo, ya que de acuerdo con Menger todo comienza con la necesidad de la persona y del individuo, que contribuyen una fuerza motriz básica junto con las limitaciones a las que se enfrenta el individuo de las decisiones económicas. La teoría de valor de Karl Menger podemos definirla como totalmente subjetiva. Para poder entender esto de subjetiva, podemos decir que si existe un bien, para un individuo puede tener un valor mayor, para otro puede tener un poco de valor, y para un tercer individuo este no le puede representar ningún valor. Esto va a depender netamente de las preferencias de los tres individuos y de las cantidades de ingresos disponibles para cada uno, de manera que no solo la naturaleza de valor, sino también la medida de valor son subjetivas. Menger destaca que los individuos tienen diferentes grados de importancia en sus satisfacciones y por consiguiente dentro de la misma clase de bienes. Las satisfacciones pueden variar en importancia.
Los individuos tratan de satisfacer las necesidades más urgentes antes que las necesidades menos urgentes, pero combinar la satisfacción más completa de las necesidades más apremiantes con la menor satisfacción de las necesidades menos apremiantes. En el cuadro que observamos en la diapositiva, que representa la teoría del valor, los números romanos representan las clases de necesidades y están acomodadas de necesidades más urgentes a menos urgentes. La necesidad 2 es mayor que la necesidad 4. Menger argumentaba que un individuo podía ordenar sus satisfacciones y asignarles un valor numérico. De modo que Menger estableció el principio de la marginalidad. Dados unos medios escasos, el individuo dispondrá sus diversos consumos, de tal modo que las satisfacciones sean iguales en el margen. Otra contribución de este personaje que hasta el momento hemos hablado fue su teoría para valorar los bienes de orden superior. Los bienes de orden superior o alto, como vienen siendo las maquinarias, las tierras y entre otros, lo que producen es satisfacción a sus consumidores aun cuando solo sea indirectamente. La teoría de la imputación se basa en los llamados factores de la teoría de la producción, y los partidarios de esta teoría ven su principal tarea como cómo dilucidar sus partes de la riqueza se pueden atribuir al trabajo y al capital, respectivamente. Esta teoría fue expuesta por primera vez por Carl Menger, el cual sostiene que los precios de los factores están determinados por los precios de la producción, es decir, el valor de los factores de producción es la contribución individual de cada uno de los productos final, pero su valor es el valor del último aporte del producto final, es decir, que viene siendo la utilidad marginal antes de llegar al punto óptimo. Si bien era fácil mantener que este era el valor de los bienes consumidos por el usuario final, que vienen siendo los bienes de menor precio, era más difícil argumentar a favor de los productos de mayor orden, que no tenían un usuario final y simplemente entraban en fabricación de productos más baratos. Hablar sobre Leon Walras. Leon Walras fue un economista que nació el 16 de diciembre de 1834 en Évreux, Francia, y falleció el 5 de enero de 1910 en Montreux, Suiza. Intentó formarse sin éxito en la Escuela de Minas y también fracasó en el sector editorial como en el periodismo. En 1870 terminó ocupando la cátedra de economía en Lausana, Suiza. Destacó por el estudio de la teoría económica a través de las matemáticas, las cuales eran una gran habilidad suya. Su padre fue August Walras, al igual que era economista, y lo puso en contacto con la obra del economista y matemático Antoine Cour y otros precursores del pensamiento marginalista. Al igual que su padre, Walras defendió un tipo de teoría económica bastante abstracta, apoyada en las matemáticas, y como él también sostuvo una teoría heterodoxa del valor del tipo subjetivo, que chocaba con las doctrinas objetivas asentadas por él en la escuela clásica. Esto se refiere a las aproximaciones o a la escuela de pensamiento económico que se encuentra fuera de la economía ortodoxa. Al mismo tiempo que los economistas Carl Menger y Wilhelm Euler, pero trabajando por su propia cuenta. Él desarrolló el concepto de utilidad marginal, que dio lugar a una corriente económica conocida como el marginalismo. La utilidad marginal es el beneficio que obtenemos por el consumo de una unidad adicional de un bien o servicio. Esto se refiere al concepto adicional o extra. Así se trata de agregar o añadir cuando consumimos una unidad más de un bien o servicio. Él es considerado a menudo el fundador de la economía matemática. ¿Pero por qué es considerado así? Bueno, porque fue el primero en analizar y escribir como un problema matemático el equilibrio general de la competencia perfecta, para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados, esto para diversas mercancías. El objetivo de Leon Walras fue eliminar la vida social de las injusticias creadas por el intercambio, la desigualdad, y también intentaba crear conocimientos realistas para una política de una reforma social basada en la intervención del Estado.
En su opinión, el gobierno debía regular el nivel de precios, controlar la publicidad y especulación y prestar toda una serie de servicios públicos esenciales para la comunidad. Esta era la opinión que tenía Wallace. Él también tuvo estudios económicos, los cuales estuvieron divididos en tres partes: ciencia pura, ciencia aplicada y propósitos normativos. La primera tenía que ver con la creación de la ciencia pura de la economía política, que para él consistía en el estudio científico de la riqueza social, bajo la competencia perfecta. La segunda categoría se refería al problema general de la repartición de la riqueza y la tercera al problema general de la producción de la riqueza. La concepción moderna de la ciencia económica, que surgió con la Revolución Marginal, incorporó el lenguaje matemático en la construcción de esta ciencia social. Ya en los inicios de la econometría como disciplina científica, Schumpeter, 1933, califica a la economía como la más cuantitativa, no solo de las ciencias sociales, sino de todas las ciencias, argumentando que los componentes fundamentales de los fenómenos económicos son cuantificables. Para este autor, la econometría es el reconocimiento explícito de este hecho y el intento de hacer frente a sus consecuencias. Como conclusión, estos dos grandes personajes que hemos investigado en este trabajo nos muestran los avances que ha tenido la economía gracias a sus investigaciones y dedicación. No cabe duda que se disponen de una serie de elementos o componentes sobre una teoría del desarrollo, cada uno de los cuales se fue elaborando mediante enfoques en conceptos de desarrollo, prevalecientes en distintas épocas, sobre todo para orientar la acción tendente de solucionar y descubrir. Las teorías que han sido elaboradas por estos personajes dieron un punto de partida para el mundo de la microeconomía y econometría. Como es el caso de Menger, tenía una buena comprensión de las ideas de las curvas de declive descendientes en la demanda del mercado y de las diferentes clasicidades de la demanda. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, también tuvo ciertos errores. Y si hablamos de Leon Walters, de la economía neoclásica en la realidad del nacimiento de las matemáticas como una herramienta ineludible para construir teorías que son internamente coherentes, es decir, explicadas por sí mismas sin requerir ejemplos, escapando al enfoque un tanto distante de muchos economistas clásicos como el Gran Ricardo. Esto permitió que la economía se desarrollara a un ritmo mucho más rápido y proporcionado a la base como se estudia e investiga la economía en la actualidad. Gracias.